anunciado, tenemos en la línea ya al doctor Víctor Faradsky. Hola, doctor, bienvenido a Para Mayores. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Mario, muchas gracias, muy bien, muchas gracias por tenerme en tu programa. Sí, no, encantado. Tuvimos la suerte de conocer al doctor Víctor en nuestra fiesta de fin de año. Él estuvo ahí y supo de nuestro programa para mayores y dijo, yo quiero ayudar si puedo, y ahora está ayudándonos. Doctor, cuéntenos qué está haciendo, dónde se le puede encontrar y después nos cuenta algunas señales del Alzheimer. Bueno, ¿dónde se me puede encontrar? Tenemos una práctica privada en la zona de Kendall, en Miami. Eso es a través de un grupo grande de neurólogos que se llama First Choice Neurology. Es el grupo más grande de neurólogos de la Florida y posiblemente del país. Y como tú sabes, yo tengo una pasión muy grande por la enfermedad de Alzheimer. Sí. Entonces, me dedico bastante a difundir información sobre la enfermedad de Alzheimer. Me dedico a estudios de investigación sobre la enfermedad de Alzheimer y, claro, al tratamiento diario de pacientes. ¿Cuánto tiempo lleva ya, doctor, en esta práctica? En esta práctica llevo desde el año 1996, o sea Desde que el, ya no- un tiempo. Desde el 96. ¿Han aumentado los casos según su experiencia de Alzheimer y otras demencias en este tiempo? Bueno, claro, es una enfermedad que se ha aumentado mucho. Ahora tenemos en el país 6.9 millones de pacientes que tienen la enfermedad de Alzheimer. Lo que es peor es que en el estado de la Florida y especialmente en Miami-Dade tenemos la concentración más grande, la prevalencia más grande de la enfermedad de Alzheimer de todo el país. Y eso en parte es porque tenemos una población latina y la población latina se ha visto que tiene hasta una vez y media más la prevalencia del mal de Alzheimer. Doctor, ¿y por qué será? ¿Qué piensa usted con su experiencia? Bueno, eso tiene mucho que ver con los factores de riesgo. Entonces, nosotros sabemos que hay muchos factores de riesgo que son modificables y entre ellos existen, por ejemplo, enfermedad cardiovascular, que pueda ser un poquito más prevalente en la población latina. Pero hay otros factores que no necesariamente son conocidos. Muchas veces es una cosa genética, historia familiar o mismo por la edad. Y como sabes tú, mucha gente viene a retirarse a la Florida y entonces también tenemos una población mayor, más que en otros sitios. Tiene razón. Doctor, usted también está consciente, nosotros como organización, el mensaje que tenemos es que según las cifras del censo, en este momento habrían medio millón de personas hispanas mayores de 55 años solamente en el condado de Miami-Dade. Medio millón, 500.000 personas hispanas mayores de 55 años en el condado Miami-Dade. Y sabemos que ese número se va a cuatriplicar en los próximos 25 años. Entonces, nos estamos encontrando, diría yo, como una especie de barrera, de obstáculo o desentendimiento, porque llevamos haciendo esta pregunta y alertando a las autoridades y a la oficina de la vejez, particularmente del condado. Llevamos alertando ya unos 2 a 3 años. Y fíjese que la cosa está ahí, no se mueve. ¿Qué sugiere usted? ¿Qué podríamos hacer? Porque tenemos que llamar la atención. Esto nos afecta a la comunidad directamente. Esto no es un asunto, lo que usted está mencionando, de una comunidad en general, sino que nos está diciendo que los hispanos estamos más propensos a padecer de demencias, incluido el Alzheimer, y vemos que se mantienen las cosas tal cual. Nosotros hemos pedido también a la famosa asociación que tenga más programación en español para poder llevarle educación a nuestra comunidad, y también estamos cayendo en oídos sordos. ¿Cuál sería usted la recomendación que nos haría, doctor?
Bueno, lo que es muy importante es la difusión, el trabajo que tú estás haciendo ahora y, por ejemplo, este trabajo ahora es muy importante porque la gente tiene que poder saber qué es lo que ellos pueden hacer para prevenir la aparición de demencia. Entonces nosotros sabemos que hay varias cosas que se pueden hacer y es cosa de educar a los pacientes. Por ejemplo, sabemos que fumar es muy malo y aumenta el riesgo de Alzheimer. Tener la presión alta no controlada también, el colesterol alto, como ya hablamos, tener dietas poco saludables, especialmente dietas con muchas carnes procesadas, estar en sobrepeso, poco ejercicio, poco sueño, demasiado alcohol, tener problemas de sordera o de visión y aislamiento social o cognitivo. Todos esos son factores de riesgo que pueden disminuir la aparición de Alzheimer casi un 45%. Entonces, si se controlan todas esas cosas, vamos a tener reducción. Eso se tiene que difundir entre la sociedad. Esa es una de las labores sociales a la que yo me dedico a través de la Academia Americana de Neurología, para tratar de difundir esta información a través, por ejemplo, como la radio ahora o otras pláticas que tenemos o charlas con médicos para llevarlos a entender las cosas que se pueden hacer para prevenirlo. Y claro, del otro modo, hay que trabajar con el condado, con el liderazgo, el mayor de la ciudad, para tratar de seguir el trabajo de abogacía. Es una cosa que es constante, no es una vez ya uno habla y se acabó, es una cosa que tiene que ser darle y darle y darle, un trabajo permanente. Exactamente. ¿Cuáles han sido las áreas, doctor, en que usted nos mencionó que también tenía actividades de investigación, de research? ¿Cuáles han sido las áreas en que ha tenido que hacer algo al respecto? Bueno, le voy a decir que el campo de investigación de Alzheimer ha crecido muchísimo los últimos años. Ujú. Y yo he tenido la suerte de participar en varios estudios clínicos muy importantes. Uno de ellos fue que Medicare, el grupo Medicare finalmente aprobó el uso de PET scans para amiloide. Eso por muchos años, ese PET scan fue aprobado en el año 2012 y sin embargo no fue hasta el año 2023 que Medicare finalmente lo aprobó. Hicimos un estudio muy grande en todo el país que con gente que estaba cubierta por el Medicare y comprobamos Ujú. que hacer el estudio, el PET scan, para verificar la presencia de Alzheimer era valioso. El manejo de los pacientes cambiaba y recibían medicamentos. Ese estudio se llama el estudio IDEAS y fue una cosa muy exitosa. Nosotros participamos en eso. ¿Y qué Y exactamente también cubría, doctor? el estudio IDEAS lo que cubría era hacer estos estudios, el PET scan, que es un scan, una tomografía de medicina nuclear Ujú. que detecta el amiloide en el cerebro y entonces se hace el diagnóstico muy fino de la enfermedad de Alzheimer, un 95% específico. Wow. Ese es uno de los grandes avances en este último tiempo. Sí. Los otros dos avances han sido en cuanto al tratamiento, que también participamos en esos estudios clínicos. Tenemos dos nuevos medicamentos que son antiamiloide, o sea que podemos detectar el amiloide en el cerebro con este PET scan y podemos dar tratamiento que lo baja. Y esos tratamientos se aprobaron en el año 2023 uno, el lecanemab, y en el año 2024 el segundo, el donanemab. Y esos medicamentos enlentecen el progreso de la enfermedad de Alzheimer. No por completo lo paran, pero sí lo enlentecen, dándole más años buenos a la gente. Claro. ¿Cuáles son, cuáles deberían ser? Yo sé que nuestra audiencia está súper interesada en saber algunas de las señales, porque a veces se nos olvidan las llaves, el ejemplo clásico, y uno ya empieza a decir, bueno, mi memoria ya empezó a fallar porque no sé dónde puse las llaves. Pero ya sabemos que no necesariamente eso es una señal del Alzheimer. Cuéntenos qué señales son las que usted más o menos como neurólogo necesita reconocer
para empezar a diagnosticar esta enfermedad? Muy bien. Lo que tú me estás hablando es específicamente lo que nosotros llamamos el deterioro cognitivo leve. Ujú. ¿Qué es el deterioro cognitivo leve? Es cuando la persona empieza a tener bajo rendimiento en al menos a una área, que comúnmente es el área de la memoria, que ya puede ser memoria visual o auditiva. Pero es un tipo específico de memoria de la que estamos preocupados y es lo que se llama la memoria episódica. ¿Y qué es esa memoria episódica? Es cuando la gente se olvida de eventos a los que ellos han participado. Por ejemplo, ellos van a una fiesta, se pueden olvidar que fueron a la fiesta o se pueden olvidar qué gente estuvo en la fiesta. O si van a un viaje, se recuerdan que fueron a un crucero, pero no te pueden decir en qué partes paró el barco. Y ese tipo de memoria, la memoria episódica, ese es un gran signo de alarma. Ese es grande, Ahora, ese es un gran sí, signo, doctor, de sí, verdad que sí. la memoria episódica. Y claro, tenemos otros signos de alarma, la edad, porque sabemos que la enfermedad se dobla en prevalencia cada 5 años. O sea que a los 65 años de edad la prevalencia es poca, es como un 5%, pero por ejemplo a los 85 años de edad es 1 de cada 3 personas. Eso lo tenemos que tomar en cuenta. También la historia familiar. Sabemos cuando hay un familiar de línea directa, la persona tiene más riesgo a padecer. Y el otro signo de alarma que es muy importante es que debe haber un empeoramiento progresivo. O sea que si alguien es despistado de toda la vida no es tanto problema, pero si es una persona que poco a poco se ha estado poniendo peor, especialmente los últimos 6 meses o el último año, ese sería otro signo de alarma. Ah. Y bueno, los otros vendrían a ser los clásicos, el salir de la casa y no saber cómo volver, el salir mal vestido. También otra señal que hemos escuchado con el tiempo, el utilizar malas palabras, acusar al vecino de robos y cosas por el estilo. Eso vendrían a ser como señales generales, ¿verdad? Exacto. Bueno, lo que pasa es que la enfermedad de Alzheimer se puede presentar de 5 modos distintos, pero el modo más común es lo que llamamos el modo amnéstico, que es Ujú. el que hablé ahora. Sí. Pero también puede haber una variante del lenguaje, que quiere decir que la persona tiene dificultad para expresarse. Puede uno empezar el problema con una variante visoespacial, que es lo que tú decías, que se pierden. Ujú. Se pueden perder primero en la ciudad, después en la misma vecindad y después se pueden perder hasta dentro de la casa. Y tenemos la variante de comportamiento. Esa variante es la que la gente se puede poner paranoide o agresiva. Y luego tenemos una variante ejecutiva, que las personas pierden el modo de tomar decisiones y organizar cosas. Entonces se puede presentar de esos 5 modos distintos, pero el más común y el primario es el problema de memoria, y eso es porque la enfermedad de Alzheimer ataca primeramente en el lóbulo temporal, que es un sitio que tiene que ver con la memoria. Después ya se expande a otros sitios. Gaby, ¿tú tienes una pregunta? Sí, yo tengo una pregunta, doctor. Usted mencionó que ahora el PET scan está cubierto bajo el seguro Medicare. Cuando usted se refiere a eso, ¿sería Medicare con diferentes HMOs o solamente la Medicare? También los diferentes HMOs lo cubren porque ellos tienen que seguir la guía de Medicare. Y yo quería también hablar de una cosa que es una cosa muy novedosa, Ujú. que es desde el año 2024 que tenemos ahora una prueba de sangre que es muy específica, que se llama p-tau 217. P es el signo del fósforo y específicamente habla del fósforo. Tau como la letra tau griega, TAU, y el número 217. Y esta prueba de sangre se hace en plasma, pero es un análisis de sangre y está disponible básicamente en los principales laboratorios que los pacientes van a hacer la sangre. Y eso muy específicamente tiene una sensibilidad y especificidad como un 91-92%. Y entonces eso no es una prueba que lo queremos hacer para todo mundo, es una prueba que la hacemos después que hemos hecho estudios cognitivos y que hemos verificado que hay problemas cognitivos
entonces podemos hacer esa prueba que es mucho más sencilla que hacer un PET scan, que se tiene que dar medicina nuclear, eso tiene una prueba con radiación. Este es un estudio muy sencillo y nos ayuda a detectar casos de Alzheimer tempranamente y nos ayuda a cambiar el manejo del tratamiento. Doctor, ¿y quién determina eso y a qué edad se puede hacer esta prueba? Bueno, esa prueba se puede hacer a cualquier edad, pero es muy raro que salga positiva antes de los 65 años. Entonces, no se recomienda hacerlo antes de los 65 años ni en personas que no tengan problema cognitivo. Solamente si se ha detectado un problema cognitivo es que se recomienda hacer la prueba. Oiga, doctor, la pregunta del millón para nosotros. Sabe que hemos realizado varias conferencias sobre Alzheimer y le hemos incluido Parkinson últimamente, pero desde las primeras conferencias siempre hemos tenido alguna persona, un cuidador, que está como perdiendo en la memoria a un ser querido. Y, y nos hemos encontrado un poquitito en algunas veces con un poquito huérfanos de apoyo para esas personas, para los cuidadores. ¿Qué le podemos aconsejar a los cuidadores que van viendo que un ser querido va perdiendo la memoria? Una mamá, un papá, un abuelo. ¿Qué en su experiencia nos puede aconsejar, doctor? Bueno, me da mucho gusto que preguntes eso porque es muy importante y tres cosas recomiendo. Si son gente que están cubiertos por el Medicare, hay un programa que se llama Guide, que es a través del Medicare y ellos dan mucha ayuda. Incluso va gente a la casa, miran la situación de la casa, hablan con el paciente, hablan con la familia, ven que se le puede ayudar. Esa es una de las cosas y yo recomiendo mucho que los pacientes y los familiares de los pacientes, si tienen el Medicare, pidan a los médicos que lo enrolen en el programa Guide. No todos lo hacen, pero nuestro grupo de neurólogos lo hace. Número dos, si el paciente está con un HMO, hay un programa similar que se llama CARES. Eso también está disponible. Y terceramente, la Asociación de Alzheimer tiene, en el capítulo de Miami, tiene distintos sitios donde ellos van y hacen grupos que se reúnen una vez al mes con un enviado de la Asociación de Alzheimer. Esa es una opción. Tienen que ver, yo sé por ejemplo que cerca de donde yo vivo hay un sitio que lo tiene, se ven cada mes, los viernes, una vez al mes, y en muchos otros lugares existe. Entonces yo recomiendo que la gente no se aísle y que la gente participe en esos programas. También recomiendo que participen en las marchas, el Alzheimer Walk, porque uno se tiene que enfocar en las partes positivas de la vida. Aunque haya problemas de memoria, la gente siempre puede encontrar algo de alegría en algún momento. Entonces aislarse es muy malo y siempre conviene mantenerse en comunicación social y con amigos y participar en las actividades de la comunidad y cada persona, pacientes y miembros de familia, hacerse ellos mismos abogados. Tú decías, ¿qué podemos hacer para poder mejorar la situación en Miami-Dade? Bueno, necesitamos un ejército de abogados, que todos ayuden, que todos pidan. Perfecto. Doctor, ya casi nos tenemos que ir, pero quiero dejarle un minutito más si tiene algún mensaje que usted quisiera brindar a nuestra comunidad. Bueno, sí, quería hablar un momento sobre estudios clínicos. Con mucho gusto. Sí, pues los estudios clínicos, como usted sabe, son muy importantes. ¿Qué es un estudio clínico? Básicamente un estudio clínico es contestar una pregunta. Y para eso nosotros necesitamos voluntarios humanos. ¿Cuál es la pregunta? Por lo general la pregunta es si el tratamiento es efectivo, número uno, y número dos, si es seguro. Las dos cosas son muy importantes. Mucha gente es reacia a participar en estudios clínicos, pero yo pienso que es una cosa muy importante porque hoy por hoy no tenemos una cura para la enfermedad de Alzheimer. Sí. Entonces necesitamos que los voluntarios, tanto los gente que tiene el problema como los familiares, participen en estudios clínicos
para que podamos tener nuevas opciones terapéuticas más efectivas. Si nadie participase en los estudios clínicos, no tendríamos esta prueba, el p-tau 217, no tendríamos el PET scan, no tendríamos los medicamentos nuevos antiamiloide. Estaríamos básicamente en la época de las cavernas, como hace 100 años, cuando el doctor Alzheimer describió la enfermedad de Alzheimer. Así es que yo recomiendo quien pueda participar en un estudio clínico, es una cosa buena. Por lo general son estudios muy seguros porque la gente se mira con microscopio cuando está en estudio clínico, les hacen más pruebas que lo hace el médico general. Así que esa es una cosa importante. Y la otra cosa, que siempre aboguen los pacientes mismos y los familiares para hacer evaluaciones cognitivas cuando van a ver a su médico familiar. Perfecto. Bueno, doctor, ¿dónde se le puede encontrar? ¿Hay algún número o alguna página de internet donde le podemos encontrar? Bueno, sí, tenemos la página de First Choice Neurology. Ahí está toda la información, es First Choice Neurology. Si lo miran así, nada más First Choice Neurology, ahí está. ¿Es .com o org? ¿Qué es lo que es? Al final. Es First Choice Neurology, si lo ponen en cualquier browser, vamos a salir ahí. Ok, perfecto. Ahí están todos los teléfonos, está todo. Muy bien, pues muchas gracias, doctor. Muy atento, muy informativo. Nos trajo una gran novedad, no habíamos escuchado todavía acerca de esta prueba de la p-tau 217. Yo creo que va a ser de mucho interés y de mucha ayuda para muchas personas. Muchas gracias, doctor Víctor, que esté bien, cuídese, por ahí nos vemos. Muchas gracias por tenerme aquí, muchas gracias. Hasta luego. Hasta ¿Qué te luego. parece, Gaby? Muy bueno.